Hola, muy buenas tardes, hermanos. Les saluda Michelle Rivera desde aquí, desde Tegucigalpa, Honduras. Estamos hoy en día jueves 28 de julio. Ya pues, estamos por terminar este mes, vamos a entrar al mes de agosto. Los días se van pasando rápido y cada día tenemos que aprovecharlo. Cada día tenemos que verlo como que si fuera el último día que vamos a estar aquí, porque tampoco no sabemos hasta cuándo el Señor nos va a permitir. Y mientras esto sucede, mientras los días estamos aquí en la tierra, tenemos que aprovechar el tiempo y tenemos que predicar la palabra afuera, a tiempo y afuera de tiempo. Ustedes han escuchado, me imagino, un dicho que dice que en guerra avisada no muere soldado, y lo podemos ver en muchas situaciones de la vida, poner en práctica este dicho. Por ejemplo, ustedes saben que si son estudiantes y van a un examen difícil, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que hacer todos los ejercicios, las tareas que se les han encomendado para poder sacar un buen resultado en el examen. Al igual, si nosotros estamos trabajando a base de resultados también, tenemos que conocer perfectamente el terreno y el camino sobre el cual tenemos que trabajar, lo que tenemos que hacer y todo lo que se nos ha entregado por hacer. Así es en todos los ámbitos de la vida, igualmente en nuestra familia. Nosotros tenemos siempre que estar pendientes, velando, trabajando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, para que Satanás no encuentre una cabida dentro de nuestra vida familiar. Igualmente también, y mucho más importante, es la labor que tenemos nosotros como iglesia, que somos cada uno de nosotros. Tenemos que estar siempre velando, sabiendo esto, que en guerra avisada no muere soldado, conociendo quién es el enemigo, tratando de buscar las estrategias para contrarrestar los ataques del enemigo y sabiendo también a quién tenemos nosotros de nuestra parte, que es a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Mucho más grande que el enemigo es quien está con nosotros, pero debemos de siempre saber y de estar muy pendientes de las maquinaciones de Satanás, que solo vienen para matar, para robar y para destruir, sobre todo a los miembros de la iglesia, sobre todo a cada uno de nosotros, que somos los portadores del Espíritu, que somos los portadores de la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque los que todavía no han venido al Señor Jesús, Satanás los tiene ahí, están tranquilos porque todavía no conocen la verdad, porque todavía no van a luchar por las almas de otros que se puedan estar perdiendo. Va a venir sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestra ciudad y nuestros países también. Satanás ataca con fuerza sabiendo que su tiempo le queda corto tiempo, y entonces ataca con ferocidad, ataca con fuerza, ataca sin piedad, sin misericordia. Y es por eso que nosotros, como hijos del Dios Altísimo, como hijos de nuestro Padre y redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos de caminar conforme a la misericordia, conforme a la piedad y conforme al amor que el Señor Jesucristo ha implantado en nuestros corazones, para que así podamos nosotros contrarrestar las acechanzas del diablo. Si nosotros buscamos la definición de la palabra maquinación, vamos a encontrar que dice que es un complot, una conspiración, una confabulación, una conjura, acechanza, intriga, maniobra, enredo, acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente al mal fin. Y es que Satanás se disfraza de ángel de luz, y por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los ataques ni de dónde están viniendo los ataques, porque él se disfraza de ángel de luz, y así ha pasado a través de los siglos. Desde Adán y Eva, él se disfrazó también de ángel de luz, engañando a Eva, y por consiguiente fue engañado también Adán. Es ahí donde la muerte entró en el hombre, por un solo hombre que fue Adán. Pero también, como yo les dije anteriormente, tenemos a nuestro gran Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y la vida ha venido a nosotros a través y por medio de Él. Segunda de Corintios nos dice que para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus motivaciones. Lo que está pasando dentro del mundo espiritual, estamos viendo que Satanás se está haciendo de adeptos dentro del mundo espiritual, porque nosotros, que somos los que tenemos que estar atentos y tener que estar velando, muchas veces no dormimos. En las iglesias muchas veces se predica acerca solamente de un evangelio como que
uno tiene que venir y hay como que uno tiene que venir y solamente va a hacer todo para prosperidad. Como esa gente que son estas personas que dan motivaciones, que se encargan de hacer charlas motivacionales y que entonces llenan estadios y llenan muchos lugares porque la gente está deseosa y está ávida con un vacío tan grande en su corazón que quieren llenarlo con palabras sutiles que lo llenan de verdad y salen pensando que todo les va a salir bien, pensando de que con el ego súper alto, su orgullo súper alto, pensando en las cosas materiales, pensando que todo va a ser al 100% y pensando nada más en ellos mismos. La iglesia también entonces ha tomado esa práctica que utilizan estas personas que dan charlas motivacionales, los ha tomado en sus púlpitos también, y es así como ellos vienen y tiran a sus feligreses un montón de palabra que no proviene del espíritu, sino que proviene de la carne. Y entonces las personas salen de las iglesias pensando solamente en sí mismos y solamente en llenar su vacío, solamente en llenar su ego. Y es así como Satanás se está empezando y se ha infiltrado desde hace mucho tiempo también dentro de las iglesias. Y si las iglesias están de esta manera contaminadas, ¿cómo no va a estar el mundo en general? Si las iglesias no son ahora las encargadas de mostrar el verdadero camino, puesto que están cegados, puesto que estas personas están cegadas pensando solo en sí mismos, ¿cómo entonces va a ser pregonado el evangelio de la salvación, el evangelio de las buenas nuevas? Entonces es donde Satanás se está infiltrando y cada día se está infiltrando más y cada día se está infiltrando más. Satanás ha venido a cegar el entendimiento de las personas, ha venido a embotarlo, porque las personas ya no quieren ellos vivir una vida espiritual, ya no quieren buscar dentro de sí donde está la luz, donde está nuestro Señor Jesús, y ver también en los demás hermanos que vemos en las calles, ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se han embotado también porque pasan pensando en filosofías huecas, en filosofías mundanas que no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero evangelio, y lo hacen pasar por el evangelio. Dice 2 Corintios 4 del 3 al 4. Hay algunos, dice, a los que el Dios de este siglo ha cegado. ¿Y quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y entonces vemos ahora muchas personas caminan ciegas por la vida pensando solamente en lo material, pensando solo en lo que se mira. Sin embargo, no piensan que más allá, que el día que nosotros entreguemos el Espíritu, que el Señor venga y recoja su Espíritu de nosotros, hay una vida eterna. O hay una muerte también eterna, como serán echados al lago de fuego Satanás y sus demonios, y entonces dejaremos de ser para siempre. Pero hay muchos que están cegados, embotados también, porque no quieren ellos leer, porque no se informan, porque ellos están conformes con lo que les están diciendo, con lo que miran en la televisión, con lo que escuchan en las noticias, con lo que miran en las películas, en las series. Entonces, con lo que ven en el internet. Hay tantos y tantos y tantos videos en internet, y la gente piensa que todo lo que se dice en internet, solo porque está en internet, es la verdad, y no es así. Hay que ponerse uno a investigar. Hay tantas cosas de las cuales nosotros nos podemos agarrar. Está la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que escudriñarla, siempre escudriñándola y poner por obra lo que nosotros estamos aprendiendo. Dice 1 Timoteo 4 del 1 al 3, el Espíritu advirtió que esto se haría a través de espíritus de demonios, y eso es lo que está pasando. El príncipe de este mundo así actúa, a través de demonios. Ellos están bien organizados, ellos son huestes de maldad, son potestades que están organizados. Y nosotros somos los que estamos desorganizados porque estamos desunidos, porque nos peleamos entre sí, porque nos tenemos envidia, porque no tenemos misericordia, porque no queremos perdonar, porque queremos lo que tiene el otro. Y entonces no estamos unidos. Sin embargo, las huestes de maldad están trabajando graníticamente unidos en contra de nosotros. Y nosotros pensando, cada quien en nuestro gusto, en nuestro privilegio, nos desunimos. Y entonces desunidos, obviamente, cuando una casa se desune, el diablo ataca con fuerza y divide.
Tenemos que unirnos, tenemos que amarnos, perdonarnos, tener misericordia unos por los otros y ser piadosos por los demás. De esa es la manera en que nosotros vamos a poder lograr que esta lucha sea para bien de nosotros mismos. Estamos también, muchos también que están embotados con, por ejemplo, la doctrina del ateísmo, están también embotados con la doctrina de la evolución y mucho más embotados con la doctrina del humanismo, creyendo que del hombre proviene todo, creyendo que el hombre va a resolverlo todo y que es a través del hombre por lo cual nosotros vamos a ser felices, cuando el único ayudador que tenemos verdadero es el Padre, es nuestro Señor Jesucristo, que por Él y para Él han sido hechas todas las cosas. Pero empezamos a poner la confianza en el hombre en todos los sentidos y entonces empezamos a caminar mal. Ya quitamos nuestra mirada del propósito original y ponemos la mirada en el propósito del mundo, en el propósito de la humanidad, en el propósito del mundo, que es Satanás el que pasa disparando y flechas para embotar la mente de los que están más débiles y de los que están dormidos, porque es por los débiles y a través de los débiles y de los dormidos que Satanás se penetra en los lugares donde están dispuestos a la guerra verdaderamente, puestos en pie, sabiendo cuáles son las maquinaciones y los verdaderos intereses del enemigo. Va a ser difícil de que el enemigo pueda ganar la batalla. Pero si estamos dormidos pensando que estamos en este mundo y que todo lo tenemos que disfrutar y que entonces quien nos está regalando todo no es el Padre, si el príncipe de este mundo es Satanás y todo lo que nosotros estamos viendo aquí son engaños de Satanás para que nosotros nos alejemos del verdadero propósito. Cuando viene Jesucristo y le dan la moneda donde viene el César, y entonces le preguntan que bueno, que si hay que darle tributo al César, y viene nuestro Señor Jesús y dijo, sí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque para nuestro Señor Jesucristo la verdadera comunión entre los hermanos no es a través del dinero, porque Él siempre ha querido que nosotros vivamos justa y piadosamente en esta vida. Y por lo tanto, Él quiere que si nosotros vemos a nuestro hermano con necesidad, nosotros de lo que nosotros tenemos, le demos a nuestro hermano. Que si nosotros vemos a nuestro hermano enfermo, vayamos donde Él y oremos por este hermano, que el Señor a nosotros nos va a dar todas las armas que necesitamos y nos va a dar la autoridad también. En mi nombre, dice, los que creen harán estas cosas. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. Jesucristo no vino por un mundo material. Él no vino a establecer un reino según la moneda, un reino según las cosas materiales. Él vino a establecer un reino de justicia, en el cual Él es dentro de nosotros, mediante su Espíritu, guiándonos. Y Él es el que nos va a dar todas las cosas. No nos vino a imponer un reino material en el cual van a surgir envidias, van a surgir robos, van a surgir egocentrismos, porque vamos a querer siempre tener más que el otro, que nuestra casa sea mejor que el otro, que vamos a tener los mejores estudios, pero espiritualmente estamos vacíos. Y espiritualmente podemos ver a nuestros hermanos muriéndose de hambre y no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a ver a nuestros hermanos en guerra y no vamos ni siquiera a orar por ellos. Porque así es como actúa Satanás. Eso es lo que Satanás quiere, que nuestro corazón se endurezca, que nosotros ya no lloremos y no nos aflijamos por el dolor del hermano, porque todo va a ser por lo material, toda nuestra motivación va a ser material. El amor se enfriará, dice la palabra del Señor. Y así hemos visto que ha pasado, el amor se ha enfriado, porque todas las personas solo buscan lo material. Hemos visto que ahora los índices de divorcio son mucho más altos que en otros tiempos. Hemos visto ahora que las madres ni siquiera a sus propios hijos quieren, porque van a protestar a las calles porque quieren el aborto y el aborto y el aborto, si son sus hijos de sus entrañas. Y es así como el Padre también decía que se comerían la carne de sus hijos. Y hermanos, estamos viendo que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Todo lo que está pasando y lo que estamos escuchando en el mundo, ¿no es acaso obra del príncipe de las tinieblas que quiera tener todo en obscuridad y que no quiere que la luz ilumine verdaderamente los corazones?
Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, del 3 al 5, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si bien es cierto, todos nosotros vivimos en la carne, somos carnales, pero no militamos para la carne, sino que en contra de huestes y potestades. Nosotros tenemos que ver a nuestro hermano, y si tenemos una enemistad con él, tratar de que esa enemistad se vaya, tratar de arreglar las cosas, porque nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, nuestra lucha no es contra carne, sino que es contra huestes espirituales, y tenemos que saber que quiere instalarse una hueste espiritual, un principado, un potestado, encima de cada ministerio, encima de cada casa, encima de cada persona. Y es encima y es dentro de cada uno de nosotros que puede estar una potestad actuando de manera en contra de los hermanos. Tenemos que amarnos y tenemos que perdonarnos, porque si no, ¿cómo vamos a derribar esas huestes que están en los cielos, que están en los aires? ¿Cómo las vamos a derribar? ¿Cómo vamos a destruir esas fortalezas? Tenemos que saber con qué enemigo estamos peleando para poder destruir y derribar esas fortalezas. Y muchas veces esas fortalezas vienen de nosotros mismos y vienen de nuestra propia mente, nuestro corazón engañado, porque del corazón es donde se maquinan todas las cosas del hombre. Y muchas veces levantamos fortalezas tan altas que es imposible que penetre la luz del Evangelio, que penetre el Espíritu Santo del Dios viviente, porque nosotros no queremos por nuestro ego, por nuestro orgullo, no queremos dejar que esas fortalezas caigan, porque nos sentimos seguros con lo que sabemos y con lo que hacemos y con lo que hemos aprendido. Y no queremos desaprender lo malo, sino que siempre queremos seguir diciendo: lo he aprendido esto de toda la vida, así me ha funcionado, así lo supieron mis padres y así lo he sabido yo. Y esa fortaleza está crecida, ese muro, no hay manera de derribarlo. Lo único que puede derribar esas fortalezas es la palabra del Señor. Es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo habitando dentro de nosotros, dándole cabida, hermanos, quitando toda religiosidad para que entre la verdad, porque muchos son los que andan religiosos por el mundo, pero tenemos nosotros que derribar esa religiosidad. ¿Cómo es que vemos tantas doctrinas? ¿Cómo vamos a saber cuál es la doctrina verdadera? ¿Cómo sabremos si estamos metidos, ciegos y embotados, que estamos en la doctrina verdadera? No podremos saberlo mientras nosotros no derribemos todos esos muros, mientras no derribemos esas fortalezas. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de toda verdad. La verdad se llama Jesucristo, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida eterna. No son las religiones ni las doctrinas de hombres que nos llevan a pelearnos unos con otros, porque han habido guerras que hasta son guerras por causas religiosas. ¿Cómo es posible que profesando el amor de nuestro Señor Jesucristo puedan haber guerras por religiones? Si sabemos nosotros y conocemos la verdad, lo único que vamos a querer hacer es despojarnos de nosotros mismos y amar a nuestros hermanos, entregarnos a ellos, así como Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros, perdonando a nuestros hermanos y amándolos, dándonos para ellos, predicando el Evangelio de las buenas nuevas para que la luz entre también a esos corazones que están endurecidos. Nuestra mejor arma, hermanos, es la verdad, así como lo dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿de qué nos va a hacer libre la verdad? Podríamos pensar, nos va a hacer libres, hermanos, de toda la religiosidad que nos han venido enseñando, que solamente nos lleva a estar atados. Es una atadura, hermanos. Lo que tenemos entonces es Jesucristo y es sus palabras, la verdad. Tienen que ustedes dedicar el tiempo a buscar la palabra de Jesucristo, a leer los evangelios, léanlos y medítenlos. Y cada una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha hablado, medítela en su corazón y póngala en práctica. Dice en Hechos 17, del 2 al 3,
Dice, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Y Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Dice aquí que el apóstol Pablo, como acostumbraba, dice que fue a ellos y meditaba y discutía y declaraba y exponía las Escrituras. Las Escrituras a nosotros no se nos van a meter en la cabeza como por arte de magia, ni vamos a entenderlo todo porque somos súper inteligentes. Tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras, tenemos que reunirnos con nuestros hermanos y dejar atrás toda filosofía y discutir entre nosotros mismos y exponer la Escritura. No tener pereza de poder nosotros por nosotros mismos leerla y que el Señor a nosotros nos dé la revelación. La revelación que el Señor nos da a cada uno de nosotros es una revelación personal, pero también es una revelación para que nosotros podamos darla a otros, para darla a conocer a otros. Y entonces dice que entrando, este es en Hechos 18, 19, que entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así pasa también, que muchos corazones son endurecidos y no creen al camino. ¿Y cuál es el camino? Así se les llamó a los primeros creyentes. Los del camino se les llamó, porque ellos profesaban a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo discutía y persuadía, pero siempre van a haber muchos que se endurecerán sus corazones. Y entonces lo que tenemos que hacer es apartarnos de ellos y proseguir a la meta, y proseguir buscando a quien predicar el evangelio de la salvación. También es necesario, hermanos, cuando nosotros estemos exhortando a nuestros hermanos, cuando nos estemos corrigiendo de alguna manera, es necesario también corregir con mansedumbre, corregir con piedad y con misericordia. Así como en la segunda de Timoteo, que Pablo aconsejaba siempre a Timoteo, un hombre joven, hermanos, pero bien entendido. Y en la segunda de Timoteo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Escudriñar las Escrituras y exponerla con los hermanos no significa, hermanos, que vamos a ser contenciosos, en que vamos a decir, yo opino de esta manera y yo opino de esa otra manera, y muchas personas vienen y se separan, y por eso es que hay tantas religiones divididas, porque ellos quieren tener la verdad ellos mismos y contienden por la verdad, pero no para hacer prevalecer la verdad, sino que para hacerse prevalecer ellos mismos, queriendo tenerla para ellos mismos. Y también dice que tenemos que corregir con mansedumbre. No tenemos que corregir a nuestros hermanos gritándoles, ni diciéndoles cosas horribles, ni pretendiendo de que ellos están mal y nosotros estamos bien, cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra potestades. Tenemos que orar por nuestros hermanos y tenemos que pelear ardientemente contra las potestades, no contra nuestro hermano. También, hermanos, estamos viendo en estos tiempos que existen otro tipo de manipulaciones, otro tipo de maquinaciones que Satanás hace contra nosotros. Y estamos viendo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo. Y vemos entonces, entre los deseos de la carne, nosotros queremos tener todo lo que nosotros vemos. Todo lo queremos. Todo queremos también por eso viene la glotonería, por eso viene la fornicación, de ahí viene el adulterio, de ahí viene el gusto por estar viendo pornografía, de ahí vienen las drogadicciones, de ahí viene el alcoholismo, porque nuestra carne está deseando todo, de ahí viene la glotonería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que poner fin a esa rienda suelta de nuestras pasiones, hermanos. Estamos viendo también los deseos de los ojos. Todo lo que vemos lo queremos, todo lo envidiamos.
Y es ahí entonces donde no podemos caminar y actuar conforme el Señor Jesucristo nos ha mandado. Y el orgullo de la vida. Se levantan gigantes, hermanos. Se levantan gigantes queriendo pisotear a todo el que se le ponga enfrente. Orgullosos, hermanos. Hemos visto que ahora a los gobernantes de este mundo no les importa pasar sobre quien sea. Hemos visto cómo las compañías farmacéuticas no les importa estar matando a la gente, porque ellos se quieren hacer más gigantes y más gigantes. Hemos visto esto de las armas. Un negocio redondo es lo de las armas y por eso se producen las guerras. Hemos visto también el negocio de las drogas. ¿Cuántos jóvenes se pierden día tras día por las drogas? Miles y miles de jóvenes y de adultos. ¿Y esto es por qué? Por esas corporaciones gigantes, orgullosas, que no les importa pisotear a nadie con tal de ellos mantener y tener sus mayores ganancias. Vemos que a nuestro Señor Jesucristo vino Satanás cuando se lo llevó al desierto y Él le puso todas esas mismas tentaciones que también nos pone a nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre respondió, escrito está. Y Él no cayó en ninguna de esas tentaciones cuando Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan. O cuando Satanás le dice, todo esto que tú miras a tu alrededor vas a tener si tú me adoras. ¿A cuántos de nosotros nos ha susurrado Satanás eso en el oído? Si tú me adoras y te postras delante de mí, te voy a dar todo lo que me has pedido, te voy a dar todo lo que estás viendo, todo lo que siempre has querido. Y entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra palabra en ese momento con firmeza? Apártate de mí, Satanás. Tenemos que huir del diablo, tenemos que pararnos firmes en la roca que es Jesucristo. El diablo tiene que huir, hermanos. Hemos visto en nuestros días tanta inmoralidad, hemos visto tanto consumismo, materialismo, tanta arrogancia. Ya nadie se quiere preocupar por nadie. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que buscar la manera, cómo defendernos también de estos ataques. Y encontramos en Santiago 4:4 que dice que no se puede ser amigo del mundo y mantener la amistad con Dios. Y en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Porque el amor del Padre, dice Primera de Juan, es incompatible con el amor del mundo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es llenarnos de la palabra de Dios, es conocer al Padre, buscarlo, hermanos, mientras ahora pueda ser hallado. Busquemos al Padre ahora, llenémonos de su palabra, llenémonos de luz, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5 del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que ser sobrios y velar. Dice que el adversario de nosotros, dice que es el diablo. No está diciendo que nuestros adversarios son nuestros hermanos. A nuestros hermanos tenemos que alcanzarlos con la verdad. Nuestro adversario es el diablo y anda como león rugiente buscando a devorar a todos los que están dormidos, a los perezosos, a los que están cansados, a los que están embotados su cerebro, a los que están buscando las cosas del mundo antes de las cosas de Dios. Dice que todos estos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todos vamos a sufrir padecimientos a causa de las maquinaciones de Satanás. Dice el Primera de Timoteo 3, cuando envía el apóstol Pablo a Timoteo, que dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido, y sabéis por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que todos vamos a padecer por esa persecución que Satanás se tiene en contra de la iglesia, que ha sido desde siempre, hermanos, desde toda la vida, y hermanos en todo el mundo están padeciendo persecución, pero tenemos que pararnos firmes.
aunque estemos padeciendo persecución, aunque Satanás nos esté golpeando en la carne y que día tras día quiera golpearnos, tenemos nosotros que resistir al diablo para que huya de nosotros. Tenemos que pararnos firmes y tenemos que pararnos en la brecha por nuestros hermanos que son más débiles, porque todos vamos a padecer de esta persecución, cual también la padeció nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que animarnos unos a los otros, hermanos, orar unos por los otros, darnos la palabra verdadera en el tiempo correcto. Por eso tenemos que estar nosotros pendientes de lo que está padeciendo nuestro hermano. Santiago dice, Santiago 1, del 2 al 4, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y sé que muchos de ustedes, al igual que yo, pasamos por diversas pruebas, pero dice que tenemos que tener gozo cuando estemos pasando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso va a producir en nosotros el padecimiento, va a producir esta paciencia, va a producir esperanza, y la fe de nosotros va a ser completa, hermanos. De modo, dice, que los que padecen según la voluntad de Dios, nos dice Primera de Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No quiere decir entonces que porque estemos padeciendo nosotros de persecución y estemos padeciendo de la ira de Satanás en contra de nosotros, vamos a dejar de actuar en bien de nuestros hermanos, cuando nuestro Señor Jesús mismo nos ha dicho, pagar el mal por bien. Si nos hacen daño, nosotros no querramos retribuir con daño a quien nos está dañando, sino que más bien oremos por ellos. Porque aunque padezcamos, dice Pedro, encomendemos nuestras almas al Creador y hagamos el bien. Aunque estemos padeciendo, no dejemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien a nuestros hermanos, de ser piadosos y misericordiosos. Segunda de Tesalonicenses dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Hablando Pablo, ¿verdad?, a los de Tesalónica. En toda paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esas persecuciones y tribulaciones nos van a hacer ser tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual estamos padeciendo, porque es por el reino de Dios por el cual padecemos. Si padecemos porque nosotros hemos sido malvados, pues padecemos por maldad, pero si padecemos por hacer el bien, en algún momento, en su tiempo, tendremos nuestra retribución, porque padecemos por hacer el bien. Porque es justo delante de Dios, dice, pagar con tribulación a quienes os atribulan, y a vosotros que sois también atribulados, darlos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vamos a tener nuestro momento de reposo, hermanos. Aunque estemos ahora en este tiempo pasando tribulación, tendremos un momento de reposo con nuestro Señor. Tenemos nuestro tiempo ya con Él para dar retribución, dice, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Satanás también utiliza, hermanos, a las personas que tenemos cercanas como malas influencias para que nos saquen del camino verdadero. Dice el 1 de Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no solo malas conversaciones con los hermanos, es lo que yo le venía diciendo anteriormente. Cuando nosotros vemos en YouTube tantas personas que hablan en YouTube de diferentes temas, que tal vez no son conversaciones que convienen. Y entonces esto corrompe las buenas costumbres y estamos viendo cómo esta juventud de ahora está tan corrompida, hermanos. ¿Por qué? Porque pasan pegados a sus celulares, pasan pegados en el internet, viendo cosas que no convienen. Y muchos padres no les importa lo que sus hijos están viendo, porque los padres también están muy atareados en su trabajo y entonces no les importa lo que sus hijos estén haciendo o estén viendo. Tenemos que tener sumo cuidado con lo que nuestros hijos miran en televisión y con lo que miran en internet, porque se están contaminando. Con quienes ellos también se llevan.
en sus colonias, en sus barrios. No vaya a ser que les estén ofreciendo drogas, que les estén ofreciendo alcohol. Y nosotros sin darnos cuenta, tenemos que nosotros estar velando por nuestros hijos, hermanos. Entonces, tengamos nuestra mirada, hermanos, puestos en Cristo Jesús, que es el consumador de nuestra fe. Tengamos nuestra mirada puesta en Él. Aprendamos de Él. Él es el camino y la verdad y la vida. Aprendamos de Él. Y así como dice el apóstol Pablo, por tanto, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. El hecho de que nosotros no estemos viendo a los demonios cara así visiblemente, el hecho de que no los veamos no significa que no existan. Si nosotros creemos que existe el bien, obviamente existe el mal. Y si la palabra nos está diciendo de que el príncipe de este mundo es el que está embotando el entendimiento de muchos, es quien tiene cegado los ojos de muchos, entonces prestemos atención. El hecho de que nosotros no veamos y que nosotros veamos y vemos nada más las cosas materiales y no vemos lo espiritual, es porque no estamos alimentándonos espiritualmente, es porque no estamos entendiendo y conociendo lo que la palabra de Dios quiere que sepamos, porque Él quiere que sepamos quién es nuestro enemigo. ¿Y cómo lo encontramos? Escudriñando la Escritura. Ahí vamos a encontrarla en todo el Antiguo Testamento y también en las palabras de Jesús y también en las palabras de los apóstoles. La palabra es buena y útil para enseñar, para redargüir. Entonces, si es buena y útil, no perdamos el tiempo y comencemos a trabajar en lo que verdaderamente es. Si nosotros lideramos a personas, si nosotros lideramos a una congregación, alguno de ustedes, hermanos, entonces enfóquense, hermanos, en destruir toda tiniebla y toda hueste de maldad que esté surgiendo en medio de ustedes. Los hermanos que también se dan a la buena tarea de interceder por otros. Hermanos, gloria a nuestro Señor Jesucristo por la vida de cada uno de ustedes. No se cansen de interceder por los hermanos, porque hay muchos que son débiles en la fe. Y si nosotros somos fuertes y estamos parados en la brecha, a nosotros nos puede tocar los golpes, porque se va a venir en contra de nosotros Satanás. Si nosotros queremos que los demás vean, que los demás sepan del Evangelio, que los demás sean luz para las naciones, Satanás no quiere que nosotros hagamos eso. Él nos quiere tener a nosotros dormidos o nos quiere tener prisioneros para que nosotros no hablemos y no declaremos, para que no declaremos la verdadera palabra de vida, que es la que rompe toda maldición. Muchos están presos y no quieren salir de sus prisiones porque están muy cómodos, mas no saben que el príncipe de este mundo los puede tener con mucha riqueza, los puede tener con mucha salud, que no les falte nada en su hogar. Y muchas veces ustedes dicen, gracias a Dios que a mí no me falta nada. Pero por dentro son unas personas egoístas, egocéntricas, idólatras, que no ven al prójimo como su hermano. Son personas ávaras que no quieren dar, aún teniéndolo todo, aún teniendo una despensa llena en su casa. Pueden ver que pasa un hombre frente a su casa pidiendo y no se les suelta ir a sacar un pan de su refrigerador, un pan de donde sea, lo que sea, compartir el almuerzo que usted está haciendo, compartirlo con otro hermano. ¿No se dan cuenta que esa es la verdadera justicia que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros? La fe no solamente sirve para decir, ya conocí a Dios, yo ya conocí a Dios, tengo fe y el Señor todo me lo ha dado. No, hermanos. Conocer al Señor Jesucristo es caminar como Él. Porque el Señor Jesús dijo, todos ellos vienen porque estoy repartiendo el pan, porque hay aquí mucha comida. Porque también tenemos que dar el pan de vida, que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Él lo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Quien de mí come y quien de mí bebe no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces, así como nosotros de gracia hemos recibido la palabra de verdad y de gracia hemos recibido los dones, entonces igualmente de gracia nosotros demos a otros, hermanos, la palabra, oración, un bocado, hermanos, que sea todo para el sustento del pueblo de nuestro Señor Jesús, que seamos nosotros portadores de esa luz.
Entonces, hermanos, esto quería yo compartir con ustedes en esta mañana, puesto que hay tanto engaño, tanto engaño, tanta manipulación, tanta acechanza, tanta maquinación de Satanás contra nosotros, que tenemos que despertarnos ya de una vez por todas. El tiempo ya está cercano, estamos en los postreros días. Ya estamos al final de los tiempos. Hemos visto las características y las señales. No sabemos el día ni la hora, pero no esperemos que nos encuentre el Señor dormidos, sino que seamos como las vírgenes sensatas y mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite siempre, para que el Señor nos encuentre con la luz del Espíritu brillando dentro de nosotros, que esa luz no se apague. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo pido por cada uno de ustedes, hermanos, que la luz y el fuego del Espíritu Santo los acompañe a ustedes en todo momento, que su andar sea andar conforme a la gracia y a la piedad y conforme a la misericordia que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Que el amor resplandezca. Dejemos los pleitos, hermanos, y dejemos los odios, las hechicerías, los hurtos, las manipulaciones. Busquemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, hermanos, ahora que todavía estamos a tiempo. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestras familias, por nuestros gobernantes. Seamos luz en el mundo y sal en la tierra, hermanos. No sea que nos encuentre el Señor como las vírgenes insensatas y toquemos nosotros las puertas, y que luego el Señor vaya a decir también de nosotros: pero Señor, si nosotros te llamamos, si nosotros en tu nombre predicamos, si nosotros en tu nombre hacíamos todas estas cosas, y que el Señor Jesús vaya y diga: yo no te conocí, apartaos de mí, hacedores de impiedad. Porque podemos predicar en el nombre de nuestro Señor Jesús, pero si nosotros no tenemos misericordia y amor, de nada nos sirve. De nada sirve que nos desgaliemos hablando en las plazas y en los parques. Si no tenemos misericordia, ni piedad, ni amor, de nada sirven. Son palabras huecas y palabras vanas. En nombre de mi Señor Jesús, hermanos, les mando un abrazo a cada uno de ustedes, esperando que sean luz en sus lugares, hermanos. Estoy también a la orden de ustedes si quieren que yo ore por ustedes, hermanos, que es la oración que uno hace, pues viene acompañada del poder de nuestro Señor Jesucristo. No es uno el que tiene el poder, es el Señor Jesús el que obra. Si ustedes tienen petición de oración, pueden anotarla en los comentarios o pueden abocarse también a mi Facebook, que muchos ya me conocen también en el Facebook. Suscríbanse en el canal, hermanos, compartan los videos y comenten. Comenten, porque quisiera conocerlos también, conocer quiénes son los que están escuchando para poder compartir con ustedes. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Jesucristo me los bendiga enormemente y nos veremos hasta la próxima vez.